Doctora Ángela, qué gusto saludarle. Hola, buenos días a todos. Gracias Gustavo, Fasecolda y todo el equipo por la invitación. Es un honor estar acá. Bueno, si hablamos de diferentes entidades que pueden hacer proyecciones reales y son muy acertadas, y se lo digo como periodista en cubrimiento económico, le digo que las de JP Morgan son importantes y para la prensa son muy importantes porque son muy acertadas y van acorde con lo que realmente está pasando. Le propongo que este conversatorio lo dividamos en tres aspectos si está de acuerdo. El primero que vamos a tratar, para que todos lo tengan en cuenta, es el contexto de mercados globales. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y eso cómo puede afectar en diferentes situaciones las decisiones que ustedes toman como inversionistas. Y por supuesto viene la segunda, que es esa toma de decisiones en un mercado retador, que es lo que estamos viviendo en este momento, que para muchas personas, algunos analistas, lo han denominado hostil por todo lo que está pasando en el mundo. Y finalizamos con los retos y distorsiones para los inversionistas institucionales, y ahí hablaremos sobre todo en lo que pasa en Colombia, las regulaciones y lo que viene a continuación. Muy bien, doctora Ángela, desde finales del año pasado empezamos a ver en prensa especializada y en medios de comunicación general la llamada recesión, que vamos a tener un escenario muy retador para el 2023, el primer semestre iba a ser muy difícil, vimos bancos centrales en todo el mundo subiendo tasas de interés y esto decían vamos a tener una recesión muy fuerte. Para algunos expertos la recesión no se iba a presentar, para otros ya la estamos pasando. ¿Cuál es la opinión desde JP Morgan sobre esta situación? Sí, la verdad es que todos empezamos el año con la discusión alrededor de la recesión y creo que todos estábamos suponiendo que iba a ser casi inminente precisamente por la velocidad de la subida de las tasas de interés por parte de la mayoría de los bancos centrales. Yo creo que claramente también hemos tenido un año sorpresivo. Para compartirles a todos, nosotros hace un par de días cambiamos la proyección y ya estamos bajando la posibilidad de recesión en el corto plazo, lo cual no es una sorpresa porque creo que es la recesión más anticipada que hemos tenido en las últimas décadas. Y creo que parte de la explicación es porque creo que nos hemos sorprendido primero con la fortaleza del mercado laboral y un poco la resiliencia tanto por parte de los consumidores como de las mismas empresas, particularmente en Estados Unidos. Eso creo que nos ha sorprendido a todos. Creo que también empezamos el año con una expectativa muy alta alrededor del crecimiento de China. Y todo ha venido cambiando a una velocidad extremadamente alta y creo que gran parte del cuestionamiento de muchos economistas es por qué nos está costando tanto trabajo hacer proyecciones que al final terminan afectando la toma de decisiones de los inversionistas institucionales como ustedes, que son determinantes para muchas cosas. Nosotros pasamos en este momento, después de bajar la proyección que tenemos de recesión en el corto plazo, estamos suponiendo un 15% de probabilidad de recesión en el cuarto trimestre de este año. Hemos subido la probabilidad a 35% de algo que se llama los gold stick, donde básicamente es que la inflación, la tendencia a la baja que hemos visto en la inflación en los últimos meses, permite que los bancos centrales logren bajar algo sus tasas de interés para volver a generar algún tipo de incentivo en la economía. Entonces es como una especie de casi mundo perfecto. Pero también tenemos la probabilidad más alta, que es el 50% de algo que JP Morgan, no necesariamente solo nosotros, llamamos el sapo que se está cocinando. Y básicamente lo que consiste es en que sorpresivamente tenemos que mantener las tasas de interés de los bancos centrales muchísimo más tiempo de lo previsto a niveles muy altos y eso hace que en general la contracción económica vaya a ser muchísimo más dolorosa en el futuro, pero que obviamente va a tomar muchísimo más tiempo. Y creo que esto también nos lleva a la discusión de cuál ha sido el cambio desde el punto de vista de tendencias de crecimiento a nivel global. Y yo empezaría por Estados Unidos, donde, insisto, probablemente nos hemos sorprendido con que la capacidad de resiliencia que ha tenido la economía ha sido sorpresiva. Sí. Nosotros estamos pensando que este año vamos a terminar con un crecimiento cerca del 2.2%, el próximo año cerca al 1.1%. Europa, que ya está mostrando unos signos importantes de desaceleración, particularmente en Alemania, vamos a crecer 0.7%, es la proyección de JP Morgan. Y creo que se ha hablado mucho acá alrededor de China,
más desde el punto de vista estratégico y geopolítico, pero creo que uno de los elementos más importantes que debemos tener en cuenta como inversionistas es el tema del crecimiento económico de China. Nosotros, digamos, estamos haciendo una proyección alrededor de 5% para el 2023, pero claramente veníamos con unas expectativas de que íbamos a tener un primer trimestre cerca del 10% y con una caída masiva importante. El consumo privado está muy débil. Y los estímulos que está dando el gobierno chino no necesariamente están alcanzando para generar una reactivación, y eso pues va a tener unos efectos importantes para el crecimiento global y evidentemente para lo que pueda pasar con regiones como Europa y Latinoamérica, que obviamente también tenemos un link importante con China. Sí, definitivamente China se puede convertir en ese catalizador de qué es lo que está pasando con el resto de las economías por ser pues el país, igual que Estados Unidos, con la relación comercial más grande en todo el mundo. Ya hablamos de eso que usted nos explicaba sobre la situación de las tasas de interés para poder enfriar la economía y que según ustedes tiene que aumentarse un poco más para después que haya ese rebote de crecimiento más sostenido o por lo menos en tema de política monetaria. Toda esta circunstancia de inflación fuerte, de incrementos de tasas de interés de los bancos centrales en el mundo, ¿cómo puede impactar a Colombia? ¿Cuáles son los retos desde Colombia que ustedes ven en ese aspecto internacional? Yo creo que el principal reto es que evidentemente nosotros venimos de un periodo muy largo, no solamente de tasas de interés muy bajas, que pues como vimos, digamos, tienen unos efectos importantes en inversionistas institucionales de largo plazo, sino también venimos con unos excesos de liquidez muy relevantes a nivel global. Y eso pues en algún punto generó unos incentivos, diría yo, perversos desde el punto de vista de alocación de riesgos, pero lo que yo percibo es que el impacto para Colombia y en general para las economías emergentes es que claramente estamos entrando en un contexto casi que demasiado cambiante, porque no solamente es el tema de tasas de interés que ya lo hemos visto, sino un incremento muchísimo más amplificado de la reducción de la liquidez. Acordémonos que el QE a nivel de los principales bancos centrales fue extremadamente importante en los últimos años y hemos empezado a ver una reducción de esa liquidez. Pero parecido a cosas que están pasando en Colombia, estamos viendo una combinación de reducción de esa liquidez a nivel global por parte de los bancos centrales, pero también una reducción o un incremento en los costos de capital de los bancos y en general pues de muchas industrias que están siguiendo unos cambios regulatorios importantes. Entonces, para el caso colombiano, creo que hay un impacto importante porque los recursos son cada vez más difíciles de perseguir a nivel global, es decir, hay muchísima menos tolerancia, nos hace, y yo lo he dicho muchas veces, nuestra capacidad de equivocarnos en el tipo de decisiones que estamos tomando alrededor de la atracción de los inversionistas institucionales es muchísimo más bajo e implica que al final debamos hacer un esfuerzo adicional porque somos un país con unas mejoras que hemos hecho particularmente en el último año desde el punto de vista de déficits, pero todavía tenemos unas vulnerabilidades extremadamente altas que nos hace muy susceptibles a lo que está pasando, y creo que lo hemos visto, hemos tenido una volatilidad muy alta. El año pasado fuimos probablemente el país con uno de los comportamientos más negativos tanto en tipo de cambio como en tasas de interés, uno de los mayores, lo que pues todos ustedes conocen como el underperformance, como un país emergente. Este año somos el país con la mejor apreciación del tipo de cambio, con probablemente uno de los mejores comportamientos en tasa de interés, muy ligado a que estamos siendo extremadamente volátiles. Y eso es parte de los efectos que nos genera no tener un escenario o un contexto internacional muy amigable, pero con unas vulnerabilidades locales también muy importantes. Sí, así es. Doctor Ángela, el auditorio que usted ve en este momento acá, todos podemos decir que en este momento son inversionistas institucionales. Es un mercado especializado lo que está acá. ¿Cómo podemos analizar esa inversión de largo plazo para ellos, hablarles al oído de los retos que se van a encontrar con este ambiente global que usted nos está mencionando y con los retos también en Colombia que acaba de decir? Yo creo que las discusiones que nosotros tenemos alrededor de los retos para los inversionistas institucionales, y la verdad pues en el caso de JP Morgan a nivel global pues son uno de nuestros principales clientes, es que los riesgos geopolíticos, que yo no me voy a referir mucho, pero creo que ahora son particularmente importantes,
Si bien pues, se vio un cambio sustancial en la forma como públicamente se relacionaba Estados Unidos con China, pues claramente el detrás de cámaras sigue siendo muy tenso. Y eso pues tiene unas implicaciones importantes, el vínculo de China con Europa, la forma como China tiene unas inversiones desde hace muchos años, 20 años, en regiones muchísimo más vulnerables como África, como América Latina, pues obviamente dejan unas huellas importantes y eso es parte de la dinámica que nosotros como inversionistas tenemos que ir previendo. Pero pienso que hay como elementos muchísimo más dedicados a temas de mercado que a mí me preocupan un poco más. ¿Por qué no lo geopolítico? Primero porque pues a veces es difícil de anticipar, ¿no? Y entonces es como suponer algún deslice en alguna relación es muchísimo más complejo, entonces trato de concentrarme en las cosas que son un poco más previsibles. Y lo primero es el tema de la regulación. La regulación está generando unas distorsiones muy importantes en la forma como los inversionistas institucionales están alocando los riesgos. Venimos de los últimos años, o sea, si nos ponemos a pensar, hace fácilmente un año, más del 60% de la deuda internacional o de la deuda emitida en bonos estaba a tasas negativas, lo cual para unos inversionistas institucionales como ustedes pues es supremamente complejo porque tasas nominales negativas, tasas reales negativas pues genera unos incentivos que es difícil desde el punto de vista de la administración de riesgos. Eso creo que, digamos que no necesariamente va a dejar de estar complejo porque si bien ya estamos con unos niveles de tasa muchísimo más elevados y las discusiones alrededor de las tasas reales están ahí, el tema de la regulación está siendo altamente complejo y costoso. Obviamente, digamos que a esto no solamente tenemos que dar la tendencia de Basilea II, Basilea III, Basilea IV, los costos de capital cada vez más elevados, sino también, pues obviamente la nueva regulación que estamos teniendo para los bancos después de la crisis que tuvimos hace un par de meses en Estados Unidos. Entonces, las condiciones de liquidez y de costos de capital van a ser cada vez más complejos, eso es algo que creo que es muy relevante para la toma de decisiones de largo plazo. Y creo que el tema de la volatilidad y la falta de liquidez, yo diría la liquidez vista desde dos puntos de vista, uno como mencionaba el QT, pero sobre todo la liquidez que estamos percibiendo en los mercados cuando estamos tomando decisiones. El exceso de la regulación ha llevado a que los mercados públicos básicamente estén reduciendo su participación frente a lo que es los mercados privados y eso para los inversionistas institucionales también es un reto porque cómo valorar esas inversiones a mark to market, cómo hacer digamos provisiones, análisis de crédito, cómo poder dedicarle tiempo a sus equipos a los distintos asset classes es muchísimo más complejo. Entonces, son más variables a la hora de tomar decisiones. Es muy complejo tomar decisiones y creo que pues el reto es interesante es porque exige cada vez una profesionalización y unas exigencias. El negocio mismo se está complejizando y creo que pues obviamente son una oportunidad porque pienso que los inversionistas institucionales son los que tienen la posibilidad cuando tenemos unas reducciones en la capacidad de alocar recursos, los inversionistas institucionales son los que tienen la posibilidad de tomar decisiones de cómo alocar y ahí obviamente vamos a ver de pronto más adelante cuáles son esas nuevas tendencias en esa alocación de recursos, pero creo que estamos en un contexto macro muchísimo más complejo. El rol de los bancos centrales está cambiando, el rol de los gobiernos dentro de la política fiscal es extremadamente compleja de anticipar, porque antes los bancos centrales nos daban cierta tranquilidad y nos hacían prever mejor lo que podía pasar en una toma de decisiones de largo plazo. En este momento la política fiscal se está volviendo tan relevante que cuando estás viendo los bancos centrales se están volviendo mucho más reactivos dependiendo del approach fiscal de los gobiernos y obviamente los gobiernos pues al final tienen un enfoque fiscal mucho más político y dedicado a decisiones de corto plazo que no hacen fácil la tarea. ¿Considera que se perdería un poco la transparencia y la independencia de los bancos centrales ante eso o no? Yo creo que más que transparencia o independencia le quita efecto a sus decisiones. Y tal vez eso lo mencionaba en otro foro en una discusión y es que claramente lo que pasó en los últimos años desde el punto de vista fiscal está complejizando la toma de decisiones de los bancos centrales, porque además los bancos centrales gran parte de su decisión también fue incrementar a través de QE su participación en la deuda pública, entonces entramos en círculos en los que no me voy a demorar demasiado, pero pues como
los mismos conflictos de decir, es que si yo también subo, me leía tal vez un artículo hace un par de meses donde decía es que el mismo incentivo de los bancos centrales para no dar sus pérdidas en sus portafolios tiene un poquito de no necesariamente querer siempre subir sus tasas de interés porque saben que sus portafolios con los que hicieron QE van a sufrir. Entonces, cambia los roles y eso es importante dar las discusiones porque en las decisiones de largo plazo eso afecta mucho. Sí, claro, total. ¿Le parece si hablamos ahora sobre los retos y distorsiones para los inversionistas institucionales? Porque los retos son bastantes para todos ellos, pero si hablamos del mercado colombiano, quiero preguntarle qué debe pasar para que las aseguradoras, los inversionistas institucionales, pues tengan un papel más relevante en el mercado, que puedan participar de una mejor manera. Necesitamos mayor profundidad del mercado. ¿Qué se debe hacer? Yo creo que nosotros tuvimos una ola de regulación muy interesante hace más de 10 años, donde le dimos un impulso al mercado de capitales colombiano. Después de eso, creo que ha habido muy poco avance y la verdad es que no necesariamente tenemos ni la visibilidad en el Congreso, estamos todos cansados del exceso en diagnóstico en las cosas que se tienen que hacer, pero la realidad es que los cambios que se hacen desde el punto de vista regulatorio y de capacidad de generar liquidez no van a la velocidad que va cambiando el mercado. Para poner un contexto ahorita, creo que es muy importante que los inversionistas institucionales de largo plazo puedan aprovechar elementos que se están dando no solamente a nivel internacional, sino a nivel local en, por ejemplo, el mercado privado de crédito. Y eso lo están pudiendo aprovechar de forma muchísimo más clara los inversionistas institucionales afuera porque tienen no solamente un régimen de inversiones muchísimo más flexible, sino porque además una regulación que tiene la capacidad de moverse muchísimo más fácil. Acá venimos con la discusión, el gobierno pasado desafortunadamente no se pudo discutir el tema de la ley del mercado de capitales, pero cuando uno va a ver la mitad de las cosas de la ley del mercado de capitales ya toca volverlas a cambiar. Entonces no está la velocidad que requieren los inversionistas para lograr generar esas mejores alocaciones de riesgo, mejores alocaciones de capital y además permitir que el mercado de capitales sea muchísimo más fluido. Ahorita Colombia necesita de forma sustancial inversión y necesita capital, necesita poder generar que esos excesos de ahorros que pueden tener los inversionistas puedan fluir hacia los que están teniendo un poco más de deficiencias y no está siendo fácil de hacerlo. ¿Y cómo podemos llegar a ese punto? ¿Cómo podemos mejorar la liquidez, que haya más apetito sobre el mercado colombiano? ¿Cómo lo podemos lograr? Yo creo que, aunque parezca a veces un poco contraintuitivo, creo que también depende mucho de la reducción del déficit fiscal. Y no va a decir, pero pues ¿por qué? Porque en los últimos años lo que hemos visto, el llamado crowding out, de que hay una captura por parte del sector público de gran parte del ahorro privado, ¿no? Entonces, pues a pesar de que el gobierno colombiano ha podido incrementar sus recursos vía recolección de impuestos en más de 70, yo diría yo que casi 80% en los últimos 7 años, que es importantísimo, también ha aumentado su porcentaje de endeudamiento. Y eso no necesariamente se ha visto reflejado en una mejor alocación de esos recursos, pero sí le ha quitado capacidad al sector privado de poder utilizar esos recursos de formas muchísimo más eficientes. Entonces, para mí un punto clave es una reducción en el déficit fiscal. Segundo, creo que tenemos que tener algún órgano o alguien que tenga la capacidad de ser muchísimo más accountable en la capacidad de gestionar la regulación de una forma muy rápida. No podemos depender del ciclo político, de que estemos en la primera fila para poder discutir las reformas. Creo que hay unas iniciativas muy interesantes que a veces se concentran mucho a nivel gremial porque cada gremio tiene sus propios intereses y eso no necesariamente está permitiendo que haya temas de liquidez. Y creo que obviamente no estamos teniendo una regulación que nos permita decir esa internacionalización que estamos viendo a través de la participación de los inversionistas internacionales en el mercado de deuda pública no está siendo igualmente canalizable al sector privado, todavía está muy controlada. Entonces, si el sector local está muy concentrada en deuda pública y está capturando gran parte del ahorro, pero tampoco permitimos ese flujo de una forma muchísimo más amplia,
le estamos quitando capacidad de crecimiento al país y obviamente una mejor fluidez de los recursos entre Colombia y el resto del mundo. Sí, definitivamente la regulación es como si la regulación fuera acá y el mercado va en otro lado, pues la regulación siempre va como más atrás. Respecto a eso, ya lo decía usted, la ley de mercado de capitales no se pudo discutir en el gobierno anterior, ahí queda una deuda pendiente sobre ese aspecto, pero si le preguntara qué se puede incluir dentro de esa ley de capitales en la regulación donde el sector asegurador pueda ser partícipe, ¿qué respondería usted? Yo creo que, digamos, hay unos elementos que se incluyeron en la ley del mercado de capitales, que creo que es el reconocimiento de que la industria aseguradora no son fondos de pensiones, y que claramente ese reconocimiento tiene unas implicaciones importantísimas. Primero, desde el punto de vista de entender que si bien en algún punto juegan un papel muy importante como administradores de recursos de terceros, pues que no necesariamente tienen la misma intencionalidad de hacer los matches entre sus pasivos y sus activos. Creo que eso es muy importante. Creo que las discusiones que se están dando no solamente a nivel local alrededor de los temas de solvencia son muy importantes. Obviamente creo que gran parte de esa discusión, y tal vez Carolina en el panel anterior hablaba mucho sobre los seguros vinculados al mundo pensional, son un elemento muy importante del mundo asegurador. Y ahí claramente tenemos que hacer una tarea muy importante, pero está mezclada dentro de la reforma laboral y reforma pensional. Entonces, casi que son elementos que están muy integrados, donde lo que sí tiene que ser claro tanto para el mercado de capitales como para la industria aseguradora es que ustedes son unos actores importantísimos para el desarrollo y una buena asignación de riesgos en el país. Pero insisto en que no siento que exista un órgano central que tenga la capacidad, como otros organismos a nivel internacional que tienen la capacidad de ir y pasar esas reformas rápidamente en el Congreso para permitir eso, ¿no? Y lo que nos termina pasando es que un poco el estrés que estamos viviendo en este momento en el mercado, donde la liquidez o las condiciones que se están viviendo en el mercado monetario, pues no necesariamente están explicadas por la entrada de la nueva regulación, pero sí la entrada en regulación tienen en el caso de la regulación bancaria, que digamos que creo que todos ustedes saben, está teniendo un efecto importante sobre los mercados locales, pues está teniendo un efecto en la forma como los activos están moviéndose, ¿no? Y eso pues genera difícil toma de decisiones en inversionistas de largo plazo cuando hay unas distorsiones y casi que unos arbitrajes desde el punto de vista de roles de cada uno de los actores, porque un cambio regulatorio de pronto se hace en un momento difícil o no necesariamente con el tiempo necesario para poderlo ejecutar, y creo que pues es parte de las discusiones que no solamente como gremio se tienen que dar, sino también obviamente como un mercado muchísimo más amplio. Sí, así es. Pues, doctora Ángela, gracias. Gracias por este conversatorio. En definitiva, yo creo que hicimos un recorrido en poco tiempo de la situación macroeconómica que tiene el mundo. Nos dio a conocer sus proyecciones sobre el crecimiento de China, de Europa, de Estados Unidos. ¿En Colombia tienen previsión? Sí, nosotros estamos entre 1,6 y 1,8 de crecimiento para este año. Yo creo que, pues a diferencia de lo que está pasando con otras economías de la región, creo que lo que más nos diferencia es un poco el comportamiento de la inflación. Sí, claro. ¿No? Porque si bien la inflación ha tenido un comportamiento relativamente bueno en los últimos meses, pues cuando uno lo compara con la inflación de Chile o de Brasil o de México, pues ellos están en algunos casos cerca al 5% o 4%, es decir, ya han tenido una caída en inflación sustancial, mientras que en el caso colombiano todavía estamos cercanos al 12%. Entonces, eso desde el punto de vista de potencial crecimiento mayor a futuro, pues es un reto, porque claramente el espacio que tiene el Banco de la República es más limitado. Eso nos va a generar la necesidad de probablemente tener al Banco de la República al 13.25 por más tiempo, a pesar de que la actividad económica está claramente desacelerada, ¿sí? Entonces, y
pues también parte de por qué el Banco Central de Colombia en algún momento tiene que mantener las tasas un poco más elevadas, también es un poco el tema del déficit fiscal, ¿no? Un mayor déficit fiscal claramente implica que el Banco Central tiene que estar garantizando una mayor prima o más bien está generando a través de las tasas de interés de corto plazo un retorno por el costo de la prima de riesgo que implica estar en el caso colombiano. Entonces, yo creo que son muchos retos los que tiene Colombia. La desaceleración económica probablemente se está viendo. Nosotros no tenemos dentro de nuestro caso base una recesión en Colombia, pero claramente el cuarto trimestre seguramente ya vamos a estar saliendo un poquito, pero el segundo y el tercer trimestre probablemente son los que van a tener muchísimo más impacto. Acá clave, Sergio, el tema de las discusiones alrededor de las reformas, ¿no? Sí, claro, ese es el catalizador importante. El exministro de Hacienda Ocampo, ya fuera del gobierno, está diciendo en una entrevista en La República que segundo trimestre crecimiento 0%. Eso vi. 0%. Doctora Ángela, gracias. Gracias por la Un invitación. aplauso, por favor, para la doctora Ángela de JP Morgan en este conversatorio acá de Fasecolda.